Muy buenos días, doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. El día de hoy nos encontramos en una nueva edición de esta entrevista, por lo cual haremos 5 preguntas acerca del tema de esta edición, que es el arbitraje internacional. Buenos días, doctor. Buenos días, Raiza. Es un gusto tenerte aquí en la Procuraduría. Un gusto para mí contestar este cuestionario sobre el arbitraje internacional, sobre todo sabiendo que se trata de un foro académico dentro de mi querida Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, a la cual me debo. De modo que, repito, es un gusto para mí estar contigo esta tarde. Gracias, doctor. Igualmente el gusto es mío. Procederemos entonces a realizar las preguntas. Doctor, cuénteme, ¿en qué tipo de controversias se debe usar el arbitraje internacional como método de solución de conflictos? El arbitraje internacional viene a ser la única solución de conflictos posible cuando tú tienes de un lado una compañía inversionista, o en todo caso una compañía extranjera, que llega a trabajar en un país distinto de aquel en el que fue constituida esa compañía. Y digo, es un foro natural porque es obvio que el inversionista o el estado del cual proviene ese inversionista ven con suspicacia, por decirlo menos, que los conflictos suscitados del contrato que les relaciona tengan que ser resueltos por los tribunales de ese país en particular, puesto que del otro lado tienen al Estado, y el Estado en ese foro nacional necesariamente tiene un peso específico más importante que el de la compañía. Por otro lado, tampoco al Estado le puedes exigir que se someta a los tribunales del país del cual proviene la compañía inversionista, porque se daría el fenómeno contrario. El Estado sería obligado a litigar en un foro completamente extranjero, ajeno al de su propia jurisdicción. Y entonces surge esta medida intermedia, que es el arbitraje. El arbitraje es una solución jurisdiccional, es decir, entendemos como solución jurisdiccional aquella en que las partes en un conflicto someten ese conflicto a un tercero imparcial cuya resolución es obligatoria para las partes. La diferencia con un tribunal judicial es que el tribunal arbitral es conformado específicamente para conocer de ese conflicto, designado por las propias partes, y una vez concluida su misión, que es dictar el laudo definitivo, se disuelve. A diferencia de los tribunales permanentes, en donde los tribunales preexisten, coexisten al conflicto y subsisten después de terminado el conflicto. Entonces, naturalmente, las partes prefieren someter este tipo de conflicto a un tercero imparcial, que no es ni el tribunal del país en donde se realiza el contrato, ni el tribunal del país de donde es nacional la compañía. Es un tercer tribunal absolutamente imparcial, designado por las partes. Y esa es la razón por la cual las partes en un contrato de inversión se someten a los tribunales de arbitraje internacional. Gracias, doctor. Segunda pregunta. ¿Por qué los organismos internacionales arbitrales obtienen competencia para tratar estos asuntos litigiosos y cómo hacen efectivas sus decisiones? La forma más común de someter una controversia a un tribunal arbitral internacional es a través de un convenio bilateral para la protección de las inversiones. ¿Qué es esto? Básicamente los estados suscriben tratados internacionales por los cuales se comprometen a dar garantías a las inversiones de la contraparte.
y si es que realizadas las inversiones de compañías de un estado en el otro, llegara a haber un conflicto, se ponen de acuerdo e incluyen en este tratado de protección, tratado bilateral de la protección de las inversiones, son los llamados BIT, Bilateral Investment Treaty, o Tratado Bilateral para la Protección de Inversiones, TBI, Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, TBI. Estos TBIs tienen una cláusula específica que dice que cualquier conflicto resultante de una diferencia relativa al contrato, a la actividad específica del inversionista en el país, será sometido a un tribunal arbitral internacional. Existen otros tratados que son tratados multilaterales que establecen centros que resuelven específicamente litigios relativos a inversiones, como el famoso CIADI, del cual el Ecuador era parte, pero luego denunció el tratado. En esos tratados multilaterales, todos los países, todos los estados que son partes en el tratado reconocen la jurisdicción del CIADI para someterle sus conflictos relativos a inversiones. Entonces, estas son las dos fuentes principales: tratados bilaterales para la protección de inversiones o tratados multilaterales que establecen un mecanismo de solución de controversias relativas a inversiones. Gracias, doctor. Tercera pregunta. Entonces, ¿qué tipo de reglas se utilizan en un arbitraje internacional? La ventaja del arbitraje internacional es que las partes no solamente que escogen el tribunal arbitral, sino que también seleccionan unos términos de referencia jurídicos dentro de los cuales el tribunal tendrá que dictar su laudo. Dicho en otras palabras, escogen un conjunto de reglas que tienen que ver, uno, con el fondo del caso, es decir, cuál será la ley aplicable a la resolución del caso por el tribunal arbitral, y ahí por lo general escogen la ley de un país, que puede ser el propio país donde se llevaron, y generalmente es donde se suscitó la diferencia. Pero además escogen las reglas procedimentales, es decir, las reglas que rigen el proceso desde el punto de vista formal. Estas reglas pueden ser diseñadas por las partes o pueden ser reglas como las que existen actualmente y que son acogidas fundamentalmente por los diferentes estados. Tenemos las reglas de la Corte Permanente de Arbitraje, las reglas de UNCITRAL, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional. Tenemos obviamente las reglas del CIADI en aquellos casos en que ha habido arbitrajes anteriores a la denuncia por parte del Ecuador de ese convenio. Entonces, una de las particularidades del arbitraje internacional es justamente que las partes tienen la prerrogativa de ellas mismas escoger, obviamente poniéndose de acuerdo, cuáles son las reglas que rigen tanto el fondo del asunto como los temas procesales. Esas reglas necesariamente tendrán que estar previstas en la cláusula arbitral. Doctor Íñigo, cuénteme, ¿cuáles son las sanciones que se pueden emitir en un arbitraje internacional? A ver, más que sanciones, puesto que no estamos en el ámbito penal, lo que se puede llegar a establecer en un arbitraje internacional es la responsabilidad de una de las partes en relación a un incumplimiento contractual, y por lo tanto, si se ha determinado ese incumplimiento y se ha determinado que existe un daño para la otra parte, la responsabilidad por parte del Estado o de la parte incumplidora de resarcir ese daño. Entonces, de lo que estamos hablando no es de una sanción, sino de una indemnización. Generalmente los tribunales arbitrales dividen su procedimiento en al menos dos etapas: la etapa relativa a la responsabilidad y la etapa relativa al quantum
de los daños. Durante la etapa de responsabilidad, el tribunal arbitral analiza los hechos y llega a determinar si el Estado ha tenido responsabilidad en el incumplimiento o si el contratista ha tenido responsabilidad en el incumplimiento o si esa responsabilidad es compartida. Y en función de eso llega a determinar ya en la segunda fase, en la cual también tendrán que probarse los montos de los daños, el quantum de la indemnización que la una parte tenga que pagar a la otra. Pero sanciones propiamente no dictan los tribunales arbitrales. Última pregunta, doctor Íñigo. ¿Y cuáles son entonces los recursos que se pueden presentar en un arbitraje internacional, las partes? Solamente si las partes han establecido en la cláusula arbitral un mecanismo para recurrir del laudo arbitral, lo cual generalmente no ocurre, se puede hablar de un recurso en el sentido propio, es decir, en el sentido de que un órgano superior de alzada revise lo que ha sido resuelto por el tribunal arbitral. En el convenio CIADI, en el convenio del Centro Internacional para la Resolución de Disputas Relativas a Inversiones, existe un órgano de apelación, ahí sí, pero el Ecuador ya no es miembro del CIADI, ya no es parte en ese tratado, entonces en eso, ya no va a haber casos en los cuales exista ese mecanismo de apelación. Por lo demás, el laudo arbitral, fuera de este caso que les comento del CIADI, el laudo arbitral es de última instancia, o sea, es causa estado, por decirlo de alguna manera. Salvo que, pero ese no es propiamente un recurso, es un juicio aparte, es una acción completamente distinta, que es la acción de nulidad. La parte que no esté de acuerdo con el laudo, pero que además pueda demostrar que el laudo padece de una causal de nulidad, puede demandar la nulidad de ese laudo ante los tribunales del país donde se ha realizado el arbitraje. Si, por ejemplo, el arbitraje se ha realizado en La Haya, donde está la Corte Permanente de Arbitraje, los tribunales competentes para conocer del recurso de nulidad son los tribunales de los Países Bajos. Y es la ley de los Países Bajos la que establece las causales de nulidad del laudo arbitral. Pero como digo, eso no es propiamente un recurso, no es un mecanismo de revisión del laudo, ataca fundamentalmente a motivaciones de forma y de fondo respecto sobre todo a la jurisdicción arbitral. A nombre del Movimiento Yure queremos agradecerle al doctor Íñigo por su aporte en esta entrevista y esperamos contar con su presencia en otro más. Siempre las dos. Gracias, doctor.